Ok. El tema de hoy, en el tema de hoy vamos a revisar algunos elementos que tú tienes que aprender a analizar en los diferentes tipos de textos que te van a venir en tu examen. En la clase pasada estuvimos viendo 4 de ellos. Hoy vamos a continuar y retomar otros tantos. Este, que va a ser importante que tú los estés repasando hasta que los aprendas y sobre todo que los puedas identificar de forma práctica en los textos que tú estés haciendo en estas semanas que vamos a estar trabajando, ¿de acuerdo? Sí. Eh, vamos a entonces a partir de este repaso breve. 4 tipos de textos en el examen. Te va a venir un texto científico, un texto literario, un texto argumentativo combinado con un texto icónico verbal. Esos son los 3 tipos de textos o las 3 lecturas, pero basados en 4 tipos de textos diferentes ahí mismo, ¿sí? Ujú. Eh, en el tema pasado vimos específicamente el texto científico. Está pendiente de revisar los otros 3, pero podríamos decir que el tema que vamos a ver hoy tiene continuidad con el tema 1, que es o que son parte de los elementos que nos quedamos revisando la clase pasada. ¿Ok? Sí. En cuanto al texto, tienes que saber 2 cosas, Blanca. Un texto se analiza en su estructura externa, por fuera, por así decirlo, y en su estructura interna por dentro. La estructura externa comprende el que analicemos, por ejemplo, el título, el número de páginas, la forma discursiva, cómo se escribió, por así decirlo, cuántos párrafos tiene, este, qué punto de vista tiene. Y la estructura interna es aquello que podemos conocer solamente leyendo el texto. Es la información que el autor te da en cuanto al contenido y que puedes conocer solamente analizando y revisando el contenido de la lectura, ¿de acuerdo? Ujú. En Sí. este caso, nosotros vamos a aprender a clasificar las ideas, eh, partiendo pues de que hay ideas importantes y no tan importantes. Yo aquí les recomendaba en la clase pasada el manejo y la utilización de recursos gráficos como lo son los organigramas. Ahorita te los voy a enseñar para que aprendan mejor a trabajar la identificación de las ideas en un primer momento. Ya después que lo aprendamos a trabajar así, después ya como que en automático aprendemos a clasificar, a filtrar lo que es importante de lo que no es importante, ¿sí? Y Sí. en cuanto al tipo de información se refiere, el punto número 3, hablábamos de 2 tipos de información, la que te da textualmente el autor y la que te da inferida o detrás de lo que te dice textualmente, ¿sí? Ujú. Todo eso lo vas a repasar tú en el video de la clase pasada, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. Aquí están los organizadores gráficos de los que te platicaba, Blanca, ¿sí? Estas estructuras gráficas nos enseñan a ordenar y a clasificar ideas respecto a importantes, no tan importantes, menos importantes, nada importantes, por así decirlo, ¿sí? En este esquema, por ejemplo, eh, es un esquema de subordinación de lo más a lo menos importante, pero acá tenemos un esquema que es de engranaje, donde no es que una idea sea más importante que la otra, sino que van relacionadas y se complementan una y otra vez, una y otra vez. Son ese tipo de textos donde el autor maneja varias ideas al mismo tiempo, sin que destaque mucho una de ellas, o si acaso destaca nada más una idea y lo demás no tanto. Por ejemplo, tú desde que lees un texto generalmente, desde el título puedes conocer el tema, ¿cierto o no? Ujú. La mayoría de los autores suelen poner en el título el tema, pero lo cierto es que título y tema son 2 cosas diferentes. Es decir, en el título puede estar referido el tema, pero puede también no estarlo. Hay autores que prefieren dejarnos en el título solamente una incertidumbre o una idea muy vaga de lo que va a tratar para que nosotros eh, lo analicemos con más atención y podamos identificar el tema, que es la idea central
que está presente en el texto de principio a fin, ¿sí? Yo siempre se los ejemplifico como un esqueleto. Les digo, la idea principal, el tema es el esqueleto, es la columna vertebral. Está presente desde que empieza hasta que termina el texto. Las costillas son las vértebras, o las vértebras, perdón, son las ideas secundarias que se van desarrollando en cada párrafo a lo largo de todo el texto, ¿sí? Yo te voy a recomendar que no sé si te gusta leer, ¿sueles practicar la lectura, Blanca? Sí. Ah, perfecto, me alienta mucho eso. Pero de hecho te voy a recomendar que de aquí para adelante, cada vez que yo les deje actividades en el manual, en donde haya lecturas, con toda libertad, que al cabo es de ustedes el material, rayen, subrayen y traten de identificar en cada párrafo la idea secundaria y subrayarla. Es una manera también de resumir para cuando lleguemos a las preguntas, solamente le dé una repasada a lo que subrayé y pueda identificar más rápido mis ideas importantes y no tan importantes. Exacto. Sí. Y también te recomiendo que en algunos casos, aunque yo no te lo sugiera o yo no te lo pida, que tú trates de tener tus organizadores gráficos. No solamente las lecturas, incluso de tus temas o las materias que están viendo a lo largo del curso, te va a servir mucho de repaso y de resumen. ¿Sale? Muy bien. Entonces, todos esos 4 puntos los estuvimos revisando la clase pasada, pero estoy retomando lo de los organizadores gráficos porque creo que con ustedes no lo detallé. Ok, bien. Entonces, en el punto número 5, Blanca, vamos a ver que hay 4 formas de acomodar el discurso o de acomodar lo que el autor nos está transmitiendo en un texto. Puede hacerlo narrando, que es el 1, ¿sí? Puede hacerlo narrando, puede hacerlo describiendo, argumentando o exponiendo. ¿Cómo es esto? Bueno, son formas dependiendo la intención comunicativa que tenga el autor, se van a emplear. ¿Dónde, en qué tipos de textos pudiéramos utilizar narración, Blanca? ¿En qué tipo de textos? Ajá. No sé, novelas, ¿puede ser? Exactamente. Por ejemplo, en una novela, el autor nos narra, ¿sí? Es una narración, pues es contar un suceso en orden de tiempo y espacio, ¿verdad? Un principio, un desarrollo, un final. Lo vamos a ver después cuando veamos la literatura imaginativa, que es la forma discursiva que se utiliza en ese tipo de textos, la narración, ¿de acuerdo? La descripción pues generalmente puede acompañar también a la narración, ¿sí? Cuando en una novela se nos está contando algo, de repente se nos describe a una persona, a un lugar, a una circunstancia, a una situación, ¿sí? Incluso un ambiente. Ajá. Y ahí tenemos descripción. La argumentación, ¿qué es argumentar? Argumentar es defender un punto de vista con razones válidas. Es dar una opinión pero con razones y fundamentos válidos, ¿ok? Esto lo vas a hacer en tu ensayo. Cuando redactes, tú vas a tratar de convencer que tú tienes la razón. Esa es argumentación. Y por último, ¿cuándo se presenta la exposición? Cuando el autor nos presenta información meramente con la intención de que estemos informados. Generalmente los textos que lo utilizan son los textos científicos, donde el autor profundiza en un tema tratándolo de explicar y que quede claro. Ahora, quiero hacer la siguiente observación. Generalmente, en todos los textos están presentes las 4 formas discursivas, lo que quiere decir que no es exclusiva la narración, por ejemplo, nada más de las novelas, sino que en las novelas también hay descripción, como te lo platicaba. Incluso hay textos que tienen las 4, pero siempre va a haber una que predomina, ¿sí? Por ejemplo, en algún momento del examen me decían que les venía un ejercicio que decía más o menos así. Decía, el ejemplo era, o el planteamiento era, y entró Fidel Castro acompañado de su gabinete. En el rostro expresaba el gesto de la victoria. Había ganado las elecciones. Y la pregunta era, ¿qué forma discursiva predomina? Descriptiva. Exactamente.
en la mañana me comentaban, es que hay narración y descripción. Sí, sí hay de las dos, ¿verdad que sí? Porque cuando entra, ¿con quién entra? A lo mejor está narrando, pero como lo comentas tú, la que predomina, porque esa era la pregunta, ese era el planteamiento, la que predomina es la descripción, ¿sí? Y Sí. así sucesivamente tienes que tú poner mucha atención, sumo cuidado en lo que te está preguntando el autor, ¿sí? En el Sí. caso de una novela, por ejemplo, era el año 1325 en Savannah, en el puerto de Liverpool. Un apuesto joven, y ella una hermosa doncella de ojos claros y pelo de oro. Desde entonces se amaron para siempre y sus vidas se entrelazaron por la eternidad. Algo así. ¿Qué estoy Ujú. haciendo? Narrando. Predominantemente, Narrando. pero también había descripciones, ¿verdad que sí? Sin Ah, embargo, la que predomina es la narración. Y bueno, en este caso, si tú eres una lectora de oficio, no te va a dar ningún trabajo identificar este tipo de preguntas. Son formas discursivas, ¿de acuerdo? sí. En el punto 6, Blanca, Ujú. otro elemento que también tenemos que aprender a clasificar en los textos es la función de la lengua. Cómo se está usando o empleando la lengua o la palabra. Podemos darle a la palabra diferente uso, diferente función. Es Ujú. referencial cuando lo utilizamos para transmitir información. Oh, ya me pasé. Para compartir un contenido que nada más se pasa al costo, como lo que yo estoy haciendo ahorita. Te estoy solamente compartiendo un tema, ¿sí? Esa Sí. es la función referencial. Aquí en la imagen que tenemos, Ajá. Es una persona que está pasando las noticias. exactamente, las noticias también cumplen una función referencial. ¿Por qué? Porque nos tratan de qué. Está compartiendo la información, pues, de las noticias, lo que está pasando. Exactamente, se limitan a informarnos, ¿sí? Ah, Entonces, lo referente literalmente se pasa al costo, ¿sí? Como decimos coloquialmente. No hay ajá. ninguna intención más que compartir un contenido, un dato tal cual. En la Sí. apelativa, por el contrario, no solamente se transmite información, sino que esta busca convencer Mm. al, a, con quien estás dialogando o al receptor del mensaje. En el caso de una campaña política, por ejemplo, no Ajá. solamente transmite información el candidato, sino nos quiere a través del diálogo provocar una reacción en nosotros y aparte convencernos de lo que él está diciendo, ¿sí? Ya sea de Sí. su propuesta, de su persona o de su forma de pensar en general. Esa es la función apelativa o también conocida como argumentativa, incluso, ¿sí? Ah, ok. La tercera es la literaria o la poética, es la que usan los artistas, los literatos, cuando usamos la palabra con un fin meramente estético, de crear a través de la palabra una emoción o una reacción emotiva, por así decirlo, en el receptor. Esa es la función poética o también conocida como literaria, ¿sí? Sí. Y por último, la fática es la que utilizamos generalmente de manera ordinaria en nuestro diario vivir, ¿sí? En una conversación con cualquier persona, estoy utilizando la lengua o la palabra con un uso fático, meramente comunicativo, pero desde un enfoque no intencional, sino espontáneo. Ah, ok. ¿Va? Ok. Sí. Entonces ahí están las cuatro. ¿Cómo se llamaban estas? Es la referencial, apelativa, literaria y fática, ¿verdad? Que son funciones o Funciones de la usos lengua. o usos de la lengua. ¿De acuerdo? Muy bien, Blanca. En el punto número 7, también es importantísimo que sepamos identificar el propósito comunicativo del autor. ¿Para qué escribió el autor lo que escribió? ¿Con qué intención? Tengo que captarla, tengo que entender y ponerme en los zapatos del autor, porque cuando lo logro, habré entendido con más facilidad lo que él me quiere comunicar, ¿sí? Y esto Sí. tiene que ver con ¿para qué escribo? ¿Sí? Por ejemplo, yo siempre les hago esta pregunta, si tú pudieras escribir un libro,
¿Con qué temática te gustaría y para qué, Blanca? Ufule. Muchísimo. Bueno, ¿Has eh, pensado en la posibilidad? ¿Nunca te ha pasado por la cabeza? eh, sí, de muchísimas cosas. Por Bueno, ejemplo, de hecho a veces escribo un poquito. ¿ah, sí? Sí. ¿Cómo de qué escribes? ¿Para quién te diriges? ¿O qué Cuestiones quieres de lograr? la evolución de la humanidad, Ajá, de la ok. mujer, el Pero amor. ¿con qué intención, en este caso de la evolución de la humanidad, con qué intención lo escribes? Para que te lean, desde luego, ¿verdad? Pero provocar en Bueno, ellos no, que nada más lo hago para mí. no quieres que te lea nadie. No. Bueno, generalmente los que escriben, los autores, quieren lograr una reacción en que los lea, aunque a veces lo hagas muy personal, de todas maneras, aún en ti misma puedes tener una intención, ¿no? O lo escribes con una intención. Ah, De claro. quizá, por ejemplo, cuando un autor escribe una novela, un cuento, ¿con qué propósito crees que lo escribe? Mm, ¿Para qué crees que, por ejemplo, Gabriel García Márquez escribió Cien años de soledad? bueno, para sacar todo su sentimiento, tal vez, ¿no? No Ajá, sé si lo pienso, para, pudiera ser, pero en los lectores, eso es, por ejemplo, desde su perspectiva, pero en los lectores, ¿qué sí, quisiera lograr él? pues convencer a través o llevar una idea a través de sus pensamientos, de sus ideas. Pudiera ser, Ujú. ¿sí? Ahora, cuando estamos hablando de literatura de fantasía, como en este caso, Cien años de soledad, Ajá, más que convencer o algo, ellos, los novelistas, los cuentistas, Miguel de Cervantes Saavedra, en este caso una poeta como Sor Juana Inés de la Cruz, como Pedro Calderón de la Barca, ellos más que lograr una intención de cognitiva, principalmente en este tipo de textos imaginativos, lo repito, la intención final es recrearte, ¿sí? Que tú los ah, leas y ok. que pases un momento agradable con una buena historia, con un buen tema en Ujú. donde disfrutes, te adentres a y te relajes y puedas tener un momento agradable. Ese es el fin de la literatura fantástica. Ahora, Ah, ya que ok. si lees a alguien ya formal o otro tipo de literatura, por ejemplo, un libro de historia, ¿verdad? Pues no Ujú. va, no, no, el historiador no va a querer que te diviertas, va a querer a lo mejor que aprendas del pasado, ¿verdad? Que, Ajá, que te convenzas que un hecho histórico no fue como te hicieron creer o que concientices, no sé, pero son intenciones diferentes a las de la literatura de recreación. Entonces, nosotros necesitamos cuando leemos un texto tratar de entender qué quiere lograr en mí el autor, ¿de acuerdo? Porque cuando eso pasa y sí. me pongo en el sentido del autor, en la línea del autor, voy a captar mejor su mensaje. ¿De acuerdo, Blanca? Sí. Muy bien. Ajá. Entonces, ese es el punto número 7. En el 8, también del mismo modo tenemos que identificar el estilo del autor y su lenguaje. Y esto yo siempre se los explico que es como la personalidad de un autor. Cuando un autor se expresa en sus palabras, lo hace a través de su propio estilo. ¿Por qué? Porque nosotros escribimos conforme es nuestra personalidad. Yo cuando reviso los ensayos, por ejemplo, me doy cuenta que cada quien tiene su personalidad propia, valga la redundancia, y se expresa a través de lo que escribimos. Entonces hay que identificar los estilos también del autor. Hay unos que son muy formales, muy cuidadosos, hay incluso los que son ambiguos porque no se entienden y tenemos que leerlos más de una vez lo que dicen porque no lo entiendo. Ujú. No sé si has leído ese tipo de textos o de historias donde no basta leerlo una vez, tienes que darle dos, tres pasadas a la idea para captarla. Esos son Sí. ambiguos, ¿verdad? Pero Ok. también hay los que son fáciles de entender, formales, pero fáciles de entender. E incluso también hay los que son demasiado informales, eh, que escriben como cualquiera de nosotros, sin ningún cuidado de la lengua, del estilo, de la palabra, e incluso de manera
lo hacen tan coloquial que puede parecer incluso hasta vulgar, hablando en el sentido de la palabra, ¿sí? Entonces tenemos que conocer también los estilos que tiene el autor, así como su forma. Y bueno, vamos con el penúltimo punto, Blanca. En este punto 9 tenemos el significado del lenguaje. Es importante también saber que las palabras pueden tener un significado detrás de ellas, más de lo que escuchamos a simple oído. A veces las palabras o las expresiones que usamos tienen una significación detrás o escondida, por así decirlo, ¿verdad? Cuando es así, tenemos que el significado es connotado. Aquí lo tenemos, ¿sí? El significado connotado, es cuando la palabra tiene una doble significación, ¿sí? Ayer alguien decía, oh, me muero de calor. La expresión estaba de morir, la estaba utilizando en un sentido connotado, ¿verdad? Yo me asusté porque ahorita escuchar que te mueres, así como estamos viviendo, nos causa un poco de aversión, pero el sentido de la expresión fue que hacía mucho calor y que estaba súper incómoda o incomodada por la temperatura, pero no era literal que se estaba muriendo, ¿verdad? Entonces, esas son las expresiones con sentido o significado connotado. Y la denotación, pues es cuando la palabra es clara, directa, literal. Nosotros la clase pasada lo veíamos como objetividad y subjetividad, ¿sí? Solamente que refiriéndonos a significado, se conoce como denotado o connotado. O denotación, denotativo o connotativo. Puedes encontrarlo de ambas formas y se refiere a lo mismo, ¿de acuerdo? Sí. Y por último, ahora sí, tenemos aquí también que tenemos que identificar las relaciones que hay entre una idea y otra, entre un párrafo y otro, incluso entre un texto y otro. Gran parte de las habilidades de un buen lector se miden a través de este tipo de reactivos, o Ceneval los mide a través de este tipo de reactivos, en donde tienes que identificar a través de las habilidades analíticas qué tipo de relación está entre una idea y otra. Puede ser de causa-consecuencia, concepto ejemplo, problema solución, oposición semejanza, comparación semejanza, o incluso otras más como lo es analogía, explicativa, inductiva, deductiva, general particular, que es lo mismo, o puedes encontrar muchos tipos de relaciones. ¿Cómo se relacionan los textos? En la mañana revisábamos un texto de los últimos exámenes que les puse en grupo, donde hablaba en un párrafo de la condición actual del sistema de vacunación en el mundo, que requieren estar a una temperatura demasiado baja para que puedan perdurar mucho tiempo, ya que de lo contrario pierden su efectividad. Entonces, el sistema de vacunación actualmente requiere que estén en refrigeradores, entonces se ocupa que se trasladen con camiones que tengan frigoríficos, donde haya electricidad, y, o sea, es como si actualmente el sistema de vacunación es un sistema muy complejo que sale muy caro. Pero al mismo tiempo el autor en el párrafo siguiente nos hablaba de que unos científicos ingleses habían creado un prototipo como solución que era una vacuna, una membrana donde podían estar las vacunas sin necesidad de refrigeración y conservarse hasta 45 días sin ningún tipo de merma o pérdida. Entonces aquí la pregunta era, ¿qué relación existió entre estos dos párrafos? ¿Cuál crees que sea, Blanca? No sabría, doctor, profesora. A ver, vamos a analizar las 5 que tenemos aquí. Ajá. Causa, consecuencia, concepto, ejemplo, problema, solución, oposición, semejanza o ¿Sería problema comparación, semejanza. solución? Exactamente. Sí, así como lo planteamos, ese es el tipo de relación que existe en ese párrafo. ¿Sí? Y de este tipo de ejercicios es muy común que te vayan a venir en el examen. Entonces, todo esto
se los repito y siempre lo digo, no tiene ningún sentido si no lo sabemos poner en práctica o analizarlo ya directamente en textos, Ujú. tal como va a suceder el día de tu examen, ¿sí? Sí, bien. Entonces, bueno, en cuanto a los contenidos, esto va a ser todo lo que vamos a ver por hoy, Blanca, ¿sí? Sí. Creo que avancé demasiado rápido porque en la mañana lo vi casi en 2 horas, pero bueno, contigo creo que pudimos avanzar rápido porque como no hay tanta intervención o tanta participación, podemos Ajá. avanzar rápido. No Ok. obstante, no sé si tengas alguna duda, si me fui muy rápido. Hasta ahorita por el momento no. Nada más aquí sí en lo último sí sería un poquito, pero creo que realmente no, analizando cada cuadro, pues Ujú. no, pero no creo que sea muy difícil de adecuarlo. Claro, y sobre todo acuérdate que lo que va a permitir que tú domines cada uno de estos temas es el repaso en casa, ¿sí? Es el Sí. repaso en casa y sobre todo el estar ahí haciendo los ejercicios correspondientes. Ahorita por WhatsApp te voy a compartir las ligas. Vamos a hacer unas páginas y un ejercicio interactivo a través de la liga. Vas a ir directo al sitio en donde lo vas a contestar y me vas a pasar nada más foto o captura del resultado. ¿De acuerdo? Ah, sí, sí, Y ajá, este sería el tema 2. muy bien. ¿Ok? Y bueno, así vamos a ir de aquí para adelante, sin parar, ¿sí? Sí, está Entonces, bien. bueno, yo creo que por hoy lo vamos a dejar hasta ahí, Blanca. Ok. ¿De No, la antología va a haber alguna página que sí, contestar? sí, ahorita te las voy a pasar por WhatsApp, ¿de acuerdo? Sí, pero me habla también de otra tarea aparte de la antología, ¿verdad? Así es, sí. Esa, ¿dónde la voy a contestar? Mira, te En- voy a dar aquí de una vez el ejemplo, ¿sí? ajá, ajá. Permíteme.